Hola, hoy quiero básicamente mostrarles un ejercicio que hice con uno de mis mejores amigos que tiene una empresa, un hotel para perros, y me pidió ayuda para ver cómo podía hacer crecer su negocio y maximizar principalmente el beneficio económico que obtenía de invertir tiempo en su negocio. Creo que ese debería ser el objetivo de la mayoría de emprendedores. Y para que se rían un poco, ya había hecho toda esta presentación y al final me di cuenta que mi micrófono estaba apagado. Entonces, esta es la segunda vez que lo hago por si no me notan tan entusiasmados, porque es literalmente la segunda vez que hago toda la presentación. Pero bueno, nada, creo que esta presentación puede servirle a bastantes personas para replicar este ejercicio en sus empresas y hacer crecer sus negocios y mejorar sus márgenes, reducir sus costos y maximizar el beneficio económico que sacan de su empresa, porque es siempre importante eh, eso, maximizar el beneficio económico que uno extrae de su empresa. Eh, Al final, esa es la principal razón por la que muchas personas construyen una empresa, ¿no? En lugar de optar por un trabajo asalariado. Un poco la agenda, no me quiero distraer mucho en esta parte, pero tiene cuatro partes la presentación. La primera es un poco una introducción, quiero contarles un poco sobre mi experiencia, sobre por qué estoy acá hablando yo. La segunda parte de esta introducción es contarles un poco sobre el contexto de qué es la empresa de mi amigo, qué información tuve disponible para realizar todo esto, que un poco eso, cuál fue el requerimiento, cuál es la necesidad, cuál es el objetivo. Quiero que eso lo tengan bien claro para ver si es que es aplicable o no en su situación. Después hay una segunda parte en la que hablo más de estrategia. Quiero revisitar algunos objetivos personales y empresariales de por qué estás construyendo una empresa, por qué tienes una empresa. También voy a hablar sobre unos pilares o dimensiones estratégicas que son básicamente las dimensiones que uno tiene que optimizar para crecer su negocio y para maximizar el beneficio económico que obtiene de su negocio. Hay toda una tercera parte sobre el análisis. En verdad es bien corta, dado el tamaño de la empresa. Esta es una empresa que factura $400,000 al año, no es muy grande, entonces tampoco hay mucha data por analizar. Pero hay tres análisis que siempre hago, sobre todo en empresas de este tamaño. Tal vez en empresas más grandes se hace un poco más análisis y más complejos, pero en este caso simplemente tres análisis sencillos. Primero hay que hacer un análisis interno sobre los resultados de la empresa, luego un análisis interno sobre la satisfacción, la experiencia, las necesidades de los clientes y al final un análisis externo de el entorno competitivo y la competencia y la innovación a nivel global de negocios similares. Y al final lo más importante siempre de cualquier plan eh, es la ejecución, ¿no? Entonces de todos estos análisis va a salir un inventario de proyectos que son básicamente iniciativas que el empresario tiene que con su equipo implementar para poder crecer su negocio y maximizar el beneficio económico que obtiene de este negocio. Ahora, seguramente se va a ver mucho más claro una vez que entremos al detalle de cada una de estas partes y veamos un poco de contenido. Entonces, no solamente tienes el inventario de proyectos, sino ese inventario de proyectos se va poniendo en un plan. Básicamente es una hoja de ruta sobre qué ejecutar primero, qué ejecutar después. Eh, y al final, lo más importante de cualquier plan es la ejecución, ¿no? Entonces, al final hablo un poco sobre la ejecución, sobre qué métricas hay que seguir. Eh, Define un poco las métricas y también define un poco las instancias de seguimiento para poder asegurar el impacto de los proyectos, ¿no? Porque de nada sirve tener un proyecto o implementar un proyecto, trabajar en un proyecto en el que no se tienen claro cuáles son las métricas que tenemos que seguir, qué valor tienen esas métricas antes de implementar el proyecto y qué valor tienen esas métricas al final o después de implementar ese proyecto para ver si es que hubo un retorno en la inversión, porque claro, el proyecto tiene una inversión de tiempo, tal vez tenga una inversión de plata, entonces siempre se tiene que tener en claro cuál es qué significa el éxito del proyecto y se tiene que tener cuantificado y siempre que sea posible se tiene que tener una métrica sobre el retorno de esa inversión, ¿no? Toda esta presentación se podría resumir como una presentación de planificación estratégica, pero está muy enfocada en empresas pequeñas, ¿no? Empresas que facturan entre $500,000 a 3 5 millones de dólares al año, ¿no? El proceso de planificación estratégica para una empresa ya un poco más grande, que eso ya comienza a cambiar, ¿no? Es mucho más a largo plazo. Incluso se hacen ya para empresas y corporaciones planes estratégicos a 5 años, pero creo que para una empresa chica sigue siendo más importante eh,
Siempre, obviamente, siempre se tiene que tener en claro cuál es la visión a 5 años, pero en términos de proyectos e inversión de tiempo y recursos, creo que un plan estratégico a 6, 5 meses eh, y hacerlo 2 veces al año, creo que es la mejor opción. Y, y nada, creo que sin más preámbulo comencemos. Nuevamente, si no me sienten muy entusiasmado es porque es la segunda vez que hago esta presentación. Un poco les quería contar quién soy yo y por qué hago esto y por qué me deberían escuchar y por qué mi amigo me pidió que lo ayude con su empresa. Yo soy bachiller en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Soy socio en Cudar Finance, que es básicamente una boutique de estructuración de deuda. Comenzamos hace un mes y nos está yendo súper bien. Y también fui consultor senior por casi 4 años en Boston Consulting Group y también fundador y CEO de una startup que llegó a levantar inversión de fondos de venture capital o de capital de riesgo. Dentro de mi experiencia relevante en VC, sobre todo en consultoría con empresas, he hecho realmente de todo, desde un due diligence para la adquisición de una participación minoritaria de un fondo de pensiones regional por parte de un fondo de private equity global, ¿no? Hasta el rediseño organizacional para la subsidiaria regional de una empresa de telecomunicaciones a nivel global. He visto transformaciones digitales de las operaciones de un banco, he visto el rediseño de procesos y la automatización de procesos para un banco comercial, el planeamiento estratégico para una empresa que se dedicaba a desarrollar y operar activos de generación eléctrica. Eh, También he desarrollado productos digitales y llevado al mercado productos digitales y los he escalado hasta 20.000, 25.000, 30.000 usuarios. Uno de ellos fue un chatbot de WhatsApp que utilizaba inteligencia artificial para transcribir y resumir mensajes de voz. He levantado capital de inversionistas ángeles y de fondos de capital de riesgo. Y he visto también integraciones posteriores a la fusión de asset managers. Y ahora último estoy estructurando deuda de entre 1 millón y 2 millones de dólares hasta más para empresas que facturan entre 5 y 10 millones de dólares al año. Ese es un poco mi background. Y ahora quería contarles un poco sobre cuál es la necesidad del emprendedor que me contacta, que me pide que lo ayude y cuál es la información disponible, cuáles son los problemas, quién es el cliente. Quiero darles un poco de contexto para que se orienten en toda la presentación. Entonces, el cliente es una empresa que da servicios de hospedaje y guardería para perros. También brinda servicios veterinarios y vende comida para perros, ¿no? Tanto para las personas que se quedan en el hospedaje como para otros clientes que no necesariamente se quedan en el hospedaje o usan el servicio de guardería, ¿no? Tiene ventas anuales por $400.000, más o menos un poquito más, give it or take, 410.000, $415.000. Eh, y la necesidad es resolver una serie de preguntas. La principal es cómo crezco, cómo genero más ingresos. La segunda es, tengo una base de datos de clientes que tienen de entre 1 hasta 10 perros. ¿Cómo la puedo aprovechar para generar más ingresos o para hacer crecer mi negocio o para vender otras cosas o para poner más negocios? Quiero aprovechar esta base de datos que siento que es valiosa. No todas estas son preguntas del emprendedor. La tercera pregunta es, aparte de lo que estoy ofreciendo ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿No? ¿Qué otros servicios que son complementarios al servicio que ofrezco actualmente puedo lanzar al mercado? Y la última, que ya es un poco más alejada del core, es qué otros productos o servicios relacionados a las mascotas, principalmente a los perros, puedo lanzar, puedo ofrecer, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se pueden resumir en una persona que tiene un negocio, le está yendo bien, genera buenos ingresos, tiene buena utilidad y quiere saber, bueno, ¿cómo hago crecer ese negocio? ¿Cómo lo sigo escalando? Y ya la segunda pregunta es, ¿y qué hago con la plata que me comienza a quedar disponible? O sea, ¿dónde la invierto? ¿Qué otros negocios, qué otras oportunidades hay? ¿Cómo genero más beneficio económico? ¿Cómo saco otras marcas, otras empresas, otros productos, otros servicios? Ese es un poco
en verdad el deseo de todo emprendedor cuando ve creciendo su negocio y ve que ha sido exitoso y quiere seguir creciendo, quiere sacar otras cosas, quiere monetizar de otra manera, eh, porque ve que la oportunidad está ahí, ¿no? Luego, una de las limitaciones cuando uno hace este tipo de ejercicios es la información que hay disponible. Entonces, en este caso, la verdad que no tenía mucha información disponible, entonces el análisis interno que he podido hacer es bastante limitado porque, nuevamente, la información que tenía disponible no era mucha. Pero bueno, tenía el reporte de compras y ventas para el 2023 y 2024 y tenía el reporte de cuentas por cobrar porque particularmente había un problema con las cuentas por cobrar. Y eso era la única información que tenía disponible. Entonces, cuando veamos el análisis, no es que el análisis que he hecho sea los únicos análisis que se pueden hacer. De hecho, hay muchísimos más complejos y más completos. Y de hecho, que te dan más información. Pero bueno, estoy tratando con la información que estoy trabajando con la información que había disponible, ¿no? Y bueno, normalmente para este tipo de empresas que son más chicas, la mayoría de proyectos o ideas o iniciativas para hacer crecer el negocio y para responder las preguntas que tiene el emprendedor vienen de afuera, vienen del análisis externo, de entender qué está haciendo la competencia, qué piden los clientes, entender qué innovación está sucediendo a nivel global, ¿no? Normalmente hay pocas cosas que arreglar a la interna que tengan un impacto significativo. Y bueno, al final, en una primera conversación con el emprendedor, identificamos algunos problemas de manera preliminar, como algunas hipótesis en las que quería profundizar, como por ejemplo una caída de ventas entre el 2022 y el 2023, luego entre el 2023 y el 2024. Principalmente porque, claro, el 2022 fue un poco como la liberación de pandemia y la gente comenzó a viajar mucho más de lo que había podido viajar antes, entonces gran parte de sus ingresos se generó por eso, porque muchas personas tenían que dejar sus mascotas en algún lugar y el servicio de hospedaje explotó ese año particularmente, entonces el 2022 yo considero que es un outlier, entonces lo estoy sacando del, del análisis y solamente estoy analizando el 2023 y lo que va del 2024. Luego, otro de los problemas es que las ventas son bastante estacionales, o sea, hay 4 temporadas o 4 fechas en las que el negocio de hospedaje se dispara, le va súper bien, genera un montón de ingresos y cubre con bastante margen los costos fijos, pero bueno, el resto de meses los costos fijos muchas veces terminan superando, muchas veces, ¿no? Pero algunas veces terminan superando los ingresos que se pueden generar ese mes, ¿no? Estas fechas de temporada alta son Navidad, Semana Santa, 28 de julio, que es las fiestas patrias de Perú, y verano en general, ¿no? Entonces es diciembre, enero, abril y julio. Esos son los 4 meses que se consideran temporada alta. Otros problemas que tiene la empresa es que tiene un gran porcentaje de cuentas incobrables y bastantes cuentas por cobrar. No tiene un equipo de marketing, no tiene un equipo de ventas, ni siquiera invierte en publicidad. Y no hay ningún tipo de proyecto o propuesta de mejora para hacer crecer el negocio. El negocio simplemente está operando. No hay ninguna persona trabajando en la empresa para hacer crecer el negocio. Lo único que se está haciendo es operar el negocio, ¿no? Entonces, eso termina pasando en muchas empresas. Muchas empresas se quedan estancadas en un nivel de ventas y se dedican solamente a que la operación funcione y no se preguntan recurrentemente, bueno, cómo puedo pasar al siguiente nivel? ¿Y cómo puedo hacer que la empresa crezca 20, 30, 35% año a año? Que dada la base de la que se parte, que es pequeña, ese es el ritmo al que debería crecer un negocio de ese estilo, ¿no? 20, 30, 35%. Siempre y cuando haya mercado, ¿no? Si no tenemos un buen producto y no hay mercado y nadie quiere el producto o el servicio, obviamente no vamos a ver estas tasas de crecimiento. Pero si es que tienes un buen producto, los clientes están satisfechos, el mercado es grande, esas son las tasas de crecimiento que debería ver tu negocio, ¿no? Entonces el mercado de mascotas es enorme y como vamos a ver más adelante, los clientes están súper satisfechos. Entonces yo más o menos puedo inferir que se tiene un buen producto, que se tiene un buen servicio.